Carlos Dalmau, ¿cómo estás? Estoy súper bien, ¿y tú cómo estás? Como David Goggins. Estoy como Goggins, o Sí. sea, es que si no hay dolor, pues no vale nada. Sin Así dolor el tiempo. no te hace feliz. No, es que el dolor es lo que hace que puedas cambiar las cosas y te puedes cambiar a ti mismo. O sea, entonces, en ese sentido estoy muy bien. Mira, déjame decirte algo. Eso me lleva al primer tema. Donald Trump ha hecho a la gente pasar dolor y la gente no se ha dado cuenta de lo que realmente pasó aquí. La Casa Blanca lo que ha hecho es un IVA de 10%. O sea, la Casa Blanca, Donald Trump, lo que acaba de hacer es, ¿cómo tú puedes aprobar un sales tax de 10% federal y que nadie proteste? ¿Cómo? Piénsalo, dale casco. ¿Cómo tú puedes lograr crear un impuesto de tal magnitud de 10% de impuesto al consumo en Estados Unidos y que nadie proteste? No, hasta que celebre. Hay quien está celebrando. Gente que está diciendo, mira para allá, el mercado subió dramáticamente y no colapsó. Porque si un presidente demócrata, si Joe Biden o Kamala Harris hubiera propuesto un 10% de sales tax federal, Fox News estaría ahora mismo en llamas. O sea, Breitbart News estaría mandando o sea, la milicia de Michigan estaría saliendo ahora mismo armada a ir a buscar a Kamala a ver dónde la podían conseguir. Sí, en las iglesias evangélicas estarían, Dios los perdone, ¿verdad? Disturbios en las calles. O sea, Donald Trump acaba de aprobar un 10% de sales tax en toda la nación, más 140% de sales tax a los productos de China. And people are clapping y diciendo, qué bobo, mira, se echó para atrás, mira, cambió. Yo estoy absorto con los titulares. Yo decía, la prensa. Yo pensaba que la prensa de Puerto Rico a veces era muy leniente con sus titulares. Pero los titulares de Estados Unidos son Trump echó para atrás, Trump cambió de opinión, Trump. No, gente. Trump acaba de lograr un sales tax, un IVA de 10% porque se cobra en el muelle y pasa por toda la cadena de distribución. O sea, entonces yo veo eso y yo me quedo impresionado con la genialidad política, pero sobre todo con la poca sofisticación de los medios. Yo estoy impresionado, te lo juro. Carlos, y termino con eso y te paso para que tú me ilustres, porque yo estoy impresionado y en tu libro tú hablas de esto, de que es una forma donde él exagera dramáticamente algo para después llevarlo a un punto donde es lo que realmente él quiere, pero lo llevó hasta el punto del máximo, estiró ese músculo hasta lo último y cuando él vio que se iba a partir, ahí lo lleva David Goggins. Sí. O a Mel Robbins. Sí. Let them. Déjalo ir. Sí. Pero, mira, tú sabes que en el libro Sócrates versus Trump, uno de los ejercicios que yo hago es, yo me leí todas las biografías de Trump, tuve horas viendo entrevistas de él a través de su carrera. O sea que eso fue voluntariamente, no fue un castigo. O sea, lo hice voluntariamente. Pero él tiene dos maneras de enfrentar un asunto. Y yo sí lo explico. En el libro lo explico a través de pues, las figuras y el diálogo que se da. Uno es la ley del más fuerte. Es aquí el más fuerte manda. El más fuerte quiere decir el más rico o el más listo o el que mejor puede presentar un argumento. Ese es el más fuerte. Pero tiene otro que es bien importante, fundamental, que es the art of the deal. Es yo soy el que mejor sé aprovechar una situación para negociar y lograr lo mejor. Y él dice, y lo ha dicho públicamente, que él siempre empieza una negociación pidiendo algo irrazonable, en una posición irrazonable. O no irrazonable, pero bien exagerada, que él sabe que eso no es lo que él va a lograr. Pero él empieza ahí porque él dice, empezando ahí, yo siempre logro más de lo que originalmente la gente pensaba que yo podía lograr, ¿verdad? Ese es the art of the deal y la ley del más fuerte. Y en este episodio, yo me preguntaba cuál de los dos él estaba presentando. Y yo creo que combinó ambos. Comenzó con la ley del más fuerte y Estados Unidos es el más fuerte, va a ponerle tarifa a todo el mundo y prepárense para el dolor y las lágrimas. Pero cuando, mira lo que ocurre, cuando se despeña el mercado,
Y él lo que tiene es obviamente su propia delegación republicana llorando. ¿Tú crees, en serio, no digo tú, quien nos escucha y nos ve, creen en serio que él no anticipó eso? Claro. O sea, ¿quién puede creer que Trump, que ya lleva todos estos años, que conoce al dedillo cómo reaccionan sus políticos, cómo reaccionan los mercados, él anticipó? Yo entiendo que él anticipó. Y de inmediato, cuando llega al punto máximo, crea todo un ambiente para dos cosas. Uno, que el impuesto del 10% no sea un issue. Pero crea dos, la segunda cosa, y es, todo el mundo quiere buscar la manera de cómo complacerlo ahora. Cómo negociar con él para que no vuelva dentro de 90 días a ocurrir esto. Salvo China. Y eso es un tema Que hay que tocar. que hay que tocar. En detalle. Porque no es poca cosa que China haya hecho lo que hizo, que fue, no, yo estoy para adelante. Y él double down. Él dijo, tú vas para adelante, pues yo voy. ¿Cuánto llegó? A 103. 145% con la acumulación de todas. O sea que... No, yo hablaba hoy con Chente precisamente, y perdona, ¿verdad? La digresión brevemente, pero yo hablaba hoy con Chente de que la genialidad es tanta que la oposición no se lo puede reconocer, y eso es parte del problema. Eso es parte del problema. Parte del problema es que mis amigos de la izquierda están molestos porque tú y yo le hemos llamado genialidad política en este programa. Y tengo par de gente de grupos liberales, progresistas molestos. No les reconozcas genialidad, eso es, y le dicen, ¿verdad? O un epíteto de como que, ¿cómo tú le puedes decir? Bueno, gente, es una genialidad política. Políticamente es genial. Es para mí devastador que el mundo entero esté a la merced de este tipo de estratagema. Porque, digo, te interrumpo porque la única explicación es que una persona sí piensa que solo puede ser genial a alguien que moralmente se alinee con uno. Y eso no es genial. Pero eso en el mundo político es muy difícil de reconocer. Imposible, porque si escuchas a Maquiavelo, un político extraordinario, un político exitoso, un político genial, es realmente el político que puede preservar, expandir su poder a través del tiempo. Y la argucia que utiliza Trump con la efectividad que lo hace es difícil. Toda la izquierda y toda la prensa anticipó que Trump perdería las elecciones con Kamala Harris. Se reían de él. No todo el mundo en tu libro. Claro, hay unos cuantos. Bueno, espérate. En septiembre la prensa pensaba eso, en octubre no. En octubre empezaron a recoger, empezó a decir todo un toso. Pero yo recuerdo cuando finalmente Trump fue el candidato que liquidó a la oposición dentro de su partido. Aún dentro del Partido Republicano, personas se reían como Trump es el pasado y pensaban que DeSantis era el futuro. Eso se pulverizó. Luego Nikki Haley. La esperanza de Nikki Haley como la moderada se despeñó. Y cuando Trump es el candidato, yo vi muchos programas de demócratas riéndose. Qué bueno que es Trump. Un hombre con cargos federales, un felon, una persona, y de forma burlona. Hay videos de eso. Todos riéndose. Ay, pero Trump, por favor, va a coger una paliza. Y él, paso a paso, fue desmontando los casos, fue desmontando la oposición política. Claro, lo del intento de asesinato, hay quien piensa que fue una gran conspiración para ayudarlo. Yo pienso que realmente ocurrió. O sea, yo pienso que hubo un loquito que quiso pegarle un tiro y falló. Todo eso él lo utilizó a su favor y terminó ganando de una forma inesperada. Así que vuelvo y te digo, yo creo que reconocerle... Más que si lo hubieran matado, que es la parte que yo siento que hay gente que dice, no, pero eso fue una conspiración. Hubiese sido un mártir. Hubiera habido disturbios en las calles y hubiera ganado el Partido Republicano, hubieran barrido y hubiera ganado y hubieran dicho que Biden fue parte de esta conspiración para matarlo y hubiera sido un lío. Y hubiéramos creado una situación de que se ata guerra civil, ¿verdad? Y lo digo porque mucha gente piensa que uno exagera cuando dice estas cosas. Ustedes quizás no saben que hay unos grupos en Estados Unidos neonazis y grupos armados hasta las teleras
de grupos de milicianos que están dispuestos a lo que sea, que fueron a secuestrar a la gobernadora de Michigan y le iban a matar. Bueno, y la realidad lo dicen otros, lo dice por ejemplo alguien como Ray Dalio, que quizás es un poquito hiperbólico a veces, pero dice, Estados Unidos está en unas condiciones previas a una guerra civil, que aunque no se pelee, los polos están tan separados, tan distantes, los polos del pensamiento político, que pues ahí está el caldo de cultivo de lo que es una guerra civil, porque no hay muchos espacios de coincidencia. No hay, casi no hay. Y debo decir al revés, que cada vez hay menos, y quiero plantear lo siguiente, Carlos, que es el tema de China. La democracia es frágil, además que es nueva, y la humanidad no está acostumbrada a repasarse a sí misma y a tener un ejercicio de introspección. Nosotros reaccionamos. El mejor ejemplo es el asunto de Tesla, los carros Tesla. Los carros Tesla ahora son anatemas, son diabólicos, son Lucifer. Hace 6 meses eran los carros ambientalistas y que Biden estaba incentivando que la gente comprara. Pero de nuevo, o sea, todo cambia. Cómprate tu Tesla, búscate entonces un Starbucks con leche de almendra. Correcto. Y usa unos zapatos de esos orgánicos. Así es. Y ropa orgánica. Así es. Y come ensalada. Kale. Kale. Exacto. Ese perfil de el liberal profesional ambientalista que tiene dinero, pero yo trato. Claro, luego se va de vacaciones y se monta un avión de esos que quema gasolina como loco, pero hay que viajar porque hay que conocer el mundo. Sí, no, imagínate. Pues nada, pero digo esto porque, Carlos, ese retrato que tú acabas de puntualizar es el retrato que mucha gente nos dice, ustedes están caricaturizando. No, nosotros estamos describiendo la percepción política. Eso no implica que nosotros no queremos. Yo tomo leche de almendras, Carlos toma, ¿verdad? Y puedo revelar que tienes y tengo un Tesla. Tienes un Tesla de esos. Y lo compré, lo ordené hace 3 años, o sea, mucho antes de que Elon Musk fuera parte de esto. O sea, y ya que no lo vas a devolver. Y no, yo estoy enamorado de mi Tesla. ¿A que no lo devuelves? No, y tampoco voy a devolver las baterías Tesla que tengo aquí también instalada en mi oficina y que tengo en casa de mis padres. Porque esa es la seguridad que yo tengo de que mis padres van a tener energía eléctrica en caso de un huracán. Esas baterías Tesla, y esas baterías Tesla, que son las que tiene el 60,000 personas en Puerto Rico, pues vamos a quemarle ahora las placas solares a la gente. En serio, tú me estás, ¿sabes? O sea, yo de verdad, Carlos, o sea, ¿qué pasa? Que la razón, el pensamiento escasea. Y el pensamiento crítico escasea, y entonces eso provoca que la democracia sea frágil, precisamente por estas cosas, porque cuando empieza a ver que si tú eres una persona que eras de izquierda liberal progresista y ahora ves lo que está pasando con un Tesla, tú dices, adiós. O sea que la izquierda también son un chorro de fanáticos, loco. Porque yo me compré un Tesla porque era ambientalista hace un año y no tengo el billete hoy para comprarme otro carro. Los carros están en precios ridículos. Hace 2 años me compré. Pues ahora tú eres parte. Pero si yo era ambientalista, ¿por qué pero si yo pensaba que esto era loco, ay Dios mío, o sea, entonces ¿qué pasa? Que empiezas a darte cuenta de que el fanatismo de la izquierda es igual que el fanatismo de la derecha. Pues entonces ¿qué tú te quedas? Pues no te queda de otra que reposicionarte políticamente, pero nada, esos son otros 20 pesos. Hablemos ahora del tema de China. Pero antes de pasar a China, Carlos, yo quiero hacerte un breve resumen de 2 cosas. Número 1. Trump ayudó a Xi. Ahora mismo, Xi Jinping es mucho más popular que lo que era hace 3 meses. O sea, Xi Jinping es un dictador bien impopular en China. Las barbaridades que ha hecho Xi en China de represión a la oposición, de represión a su gente, ha sido tal que mucha gente en China le tiene miedo. Desaparecen. Estamos hablando de una persona que literalmente desaparece al hombre más rico del país. El dueño de Alibaba desapareció. O sea, todo este tipo es una represión seria. Y ahora son los cuerdos. Y ahora son los que están diciendo, no, hay que respetar la Organización Mundial del Comercio. No, hay que respetar las organizaciones internacionales. No, ¿cómo es esa barbaridad de que, Carlos, esto está ayudando a China? O sea, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo nosotros podemos, al ver esto, no decir, bueno, pero es que como Castro tuvo que unirse a la Unión Soviética porque Estados Unidos lo iba a matar, pues no, ¿qué alternativa tenía? Bueno,
Está bien interesante el argumento, el tema de China, porque todo lo que se está perfilando y muchos de los argumentos de Trump y de la administración es que tenemos que hacer esto para prepararnos ante la amenaza de un poder chino que es antidemocrático y que ahora tiene el poder económico y tendrá el poder militar para enfrentarlo. Así que ante China tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que tener una base tecnológica, industrial, robusta, y lo hemos perdido porque, según su narrativa, los neoliberales permitieron que las fábricas se fueran porque aquí estaban en el altar del capital transnacional global. Así que esa es la ideología nacionalista populista. Pero ¿qué pasa? China es un capitalismo de Estado. O sea, China ha utilizado las reglas globales que estableció Estados Unidos de intercambio global, con menos tarifas, ha utilizado para su beneficio. Con unas particularidades. Primero, que es una economía, la economía china, es una economía planificada y dirigida. Esto de Adam Smith, de que laissez-faire, deja que el mercado, las reglas del mercado, la mano invisible, maximice los recursos y el que mejor hace los zapatos, pues sea quien los haga. Si es en Italia, pues en Italia. Eso, los chinos no creen eso. Los chinos dicen, no, nosotros con nuestro capital de Estado vamos a impulsar unas empresas y nos vamos a quedar con el mundo. Y eso incluye los drones, y eso incluye los superconductores, y eso incluye carros eléctricos. Cuando decidieron meterse en eso, la gente se rió. Que los chinos, cuando traen las empresas, le ponen o expresa o implícitamente un requisito de transferencia de conocimiento. Y eso incluye aeroespacial, transferencia de conocimiento aeroespacial. Y cuando digo expreso o implícito, es que si tú no lo estás haciendo expresamente, ellos tienen sistemas para ver, o sea, y para cogerte la información. Así es que China sí se ha posicionado como Boeing. Boeing hizo joint ventures con ellos porque Boeing piensa, nosotros somos los únicos que sabemos hacer aviones en el mundo, o de los pocos. ¿Tú te crees que los chinos tienen esa información? Y evidentemente van para ahí, van para hacer aviones chinos. Para que tengamos la idea de cuánta es la intromisión china, Carlos, que mi percepción es que nosotros no tenemos idea. Cuando las Olimpiadas, Estados Unidos, la NSA, la CIA, el aparato de inteligencia de Estados Unidos le dijo, atleta, no lleven su celular, llévate un burner. O sea, sí, como que el grado de espionaje. ¿Qué pasó, amigo? El grado de espionaje. Sí, es, ellos tienen un sistema. No, o sea, y si eso lo tienen para atletas que corren, que juegan baloncesto, que juegan golf, que nadan. Imagínate a las empresas a las que yo les puede sacar billones de dólares. Sí, claro. El nivel de espionaje y del robar de datos y robarle metodología y obtener, y todo eso está, Carlos, todo eso corre en los Huawei. Todo eso corre en su infraestructura digital de Huawei. Sistematizado. Muchas de las cosas que están haciendo, que la gente dice, pero eso, ¿por qué ellos van a hacer eso? Bueno, ellos se están preparando para que si de verdad termina en un conflicto, ellos puedan infiltrar los sistemas bancarios en Estados Unidos y puedan crear caos. O sea, las guerras son así. Esto que te voy a decir, mucha gente, yo sé que tú lo sabes, pero mucha gente no lo sabe. Ya esto ocurrió. Estados Unidos descubrió hace un año, 2 años, año y pico, que los chinos y los rusos tuvieron acceso a toda la plataforma de OMB, es decir, la gerencia y presupuesto, nada más y nada menos que el acceso a toda la empleomanía federal y el gasto del gobierno federal y el tesoro federal, y que llevan 4 meses ya infiltrados y ellos no se habían dado cuenta. Sí. O sea, ya esto pasó. O sea, que no es una mera hipótesis. No. Lo que hace Rusia con Ucrania de apagarle la luz, lo pueden hacer en Estados Unidos. Claro. Y voy a mover mi foco de atención a otro aspecto que me parece bien interesante, Jay. Y es los pueblos, a través de la historia, que pueden entrar en una guerra y tener la resistencia para enfrentarse a otros, son pueblos entrenados para eso, ya sea a través de sus ideologías, ya sea a través de su entrenamiento. ¿Por qué Esparta, la ciudad-estado de Esparta,
pudo dominar a los atenienses y se quedó con el mundo antiguo griego. Porque Esparta tenía un sistema, tenía una oligarquía, tenía un sistema de entrenamiento social donde hasta las madres aceptaban que sus hijos de niños se iban a entrenarse para la guerra. Y eso era un sistema sociopolítico diseñado para eso. Estados Unidos hace mucho tiempo, por lo menos, no es que no es una potencia militar, lo es, pero su sociedad es una sociedad que luego de la Segunda Guerra Mundial se ha vuelto muy intolerante al sufrimiento, a las dificultades. No es que no ha habido, pero es muy intolerante a eso, porque el discurso prevaleciente es, no, pare de sufrir. El mejor gobierno es el gobierno que te lo da todo, como el baby food, que te consigue todo, que te resuelve tus problemas. No un gobierno que te mete en una guerra, porque como no hay propósitos mayores que no sean tu propio placer y tu propio bienestar, hay un libro de un periodista que se llama Reno, de apellido Reno, que a mí me llamó la atención, se llama The Return of the Strong Gods, o sea, el regreso de los dioses fuertes. Y él explica este fenómeno. Él dice, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo todo un esfuerzo porque cualquier cosa que creara una creencia fuerte o un amor fuerte era mal vista. Por eso la religión era mal vista. O sea, si tú eras una persona que tú fundamentalmente digo, yo hago mi vida porque creo en Dios y quiero, era como, ay, pero qué old school. Lo bueno es ser ateo, lo bueno es no creer en mucho. No te cojas muy en serio, un poco un escepticismo. En las universidades entró todo lo que fue la ideología y la literatura posmoderna. Los franceses se pusieron de moda en todas las universidades Ivy League. O sea, Derrida, Foucault, Lyotard, o sea, los grandes intelectuales franceses que básicamente dicen, mira, no hay tal cosa como una verdad, lo que hay es discursos que se construyen y que los dominan unos grupos. Entonces, todo ese caldo de cultivo alimentó a una clase gobernante en Estados Unidos de dioses, vamos a decir dioses débiles o dioses que tú no le tienes una gran lealtad. Los chinos tienen una mentalidad distinta. Si tú, por ejemplo, hoy, y yo hice el ejercicio antes de venir aquí, así que no crean que lo hago todos los días, ¿qué está diciendo la prensa oficial hoy en China? ¿Qué están diciendo los periódicos chinos hoy en Beijing a su población? Pues le están diciendo, nosotros estamos preparados para enfrentar el abuso de los Estados Unidos. Estamos preparados, llevamos años. La propaganda china es una propaganda nacionalista de orgullo nacional chino, de que nuestro sistema es mejor, es más limpio, es un sistema más comprometido con el progreso que los propios Estados Unidos. Entonces, yo pienso que China lleva preparándose socialmente para, si tú me vas a hacer daño, yo voy a aceptar un grado de sufrimiento porque yo sé que al final te voy a ganar, te voy a hacer pagar mucho más fuerte. Mira qué interesante. Xi Jinping no va a elecciones, o sea, elecciones reales. Lo escoge el Partido Comunista Chino. No, de hecho, parte del problema es que ya él lleva más de 10 años y mucha gente lo ve como que es el dictador de por vida. Mao Zedong, que fue el gran líder de la China revolucionaria maoísta, ¿verdad? Comunista, tiene un libro que dice, el libro rojo que dice, la guerra no la queremos, pero escuchen bien, la guerra no la tememos. Era una cosa de orgullo de que tenemos resistencia y la realidad es que Mao tuvo que resistir mucho para devolverle un poder a China, pero a la misma vez impuso por décadas un régimen dictatorial como pocos se vieron en el siglo XX. ¿Qué pasa? Ese pueblo lo que ha visto es que el Partido Comunista Chino de los pasados 20 años es un partido que ha sacado cientos de millones de personas de la pobreza,
es un partido que ha puesto a China como uno de los jugadores más importantes globales. Nadie puede ignorar a China. Entonces, ellos piensan, el país que está en decadencia es Estados Unidos, no China. Mientras que Trump, le guste o no le guste, tiene que ir a unas elecciones de medio término en menos de 2 años. Es decir, las elecciones congresionales. Tiene que ir a unas elecciones seguro. Su partido, si es que él trata de entrar o no, eso es otro tema que lo podemos tocar. Pero su partido tiene que ir a unas elecciones en 3 años y pico. Y hay una gran pregunta. ¿Cuánta tolerancia tienen los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, a decir, para enfrentar a China yo estoy dispuesto a, en vez de guiar un BM, pues me busco una Chevy vieja, y para enfrentar a ese poder chino yo estoy dispuesto a, en vez de comer, ir al supermercado y comprar queso manchego de España, pues compro de Vermont? O sea, nos hemos acostumbrado. Por eso hay quien dice que esto es un problema de gente de clase media, media alta. Nos hemos acostumbrado a que a mí no me importa comprarle al agricultor de al lado. Es que yo compro de lo que esté más barato en la hacienda, por decirlo, en Puerto Rico. Voy a la hacienda y compro fresas de Costa Rica. Pues mira, a lo mejor la tiene que comprar de otro lado. Es un cambio. No compra fresa. O no compres la fresa. Pero a usar mango. Pero si tú miras objetivamente, o sea, vuelvo y digo, esto no estoy aplaudiendo, estoy describiendo. Si tú miras objetivamente, ¿qué fue lo que hizo Trump? Él anunció unas tarifas que lo que buscan es proteger y reposicionar a los productores americanos, pero todo el sistema está tan dependiente de ese tráfico global que se le cayó el mundo. La bolsa se despeñó. Yo veo, hay otra cosa, Carlos, y yo veo algunas cosas diferentes, pero estoy de acuerdo en general. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo concreto. Xi Jinping lleva años siendo impopular en China por el grado de represión, pero él quería esto. O sea, para que tengamos la idea de cuán dramático fue, cuando él hizo la toma de posesión oficial nuevamente para juramentar otra vez, desde Mao, ningún presidente chino había estado más de 10 años. Había 2 términos de 5 años, donde se ratificaba el segundo término, y el segundo término, una vez que culminaba, se pasaba el poder al próximo. Y le daban una plaquita y le decían gracias y váyase para su casa. Xi, esta vez, lo que hizo fue que tomó el poder a los 10 años y volvió a estar más tiempo de 10 años, o sea, más de los 2 términos que se suponía. Y no solo lo hizo así, sino que humilló al presidente anterior que le transicionó el poder a él, quien estaba en la conferencia sentado, y lo fueron a sacar de allí porque criticó a Xi Jinping en unas políticas públicas previas. O sea que en vez de estar como parte de la discusión, el pasado premier presidente de la nación fue expulsado. Y por si acaso, yo todo lo que estamos diciendo, gente, pueden buscarlo en las redes. Yo no voy a ponerle visuales de todo, porque nosotros no ensayamos previamente y no tocamos los temas que vamos a tocar. Pero por si acaso todo esto está, ¿verdad? Usted puede buscarlo ahora mismo, esa transición de poder y cómo sacaron en una humillación pública. Totalmente publicitado todo esto frente a las cámaras y Xi Jinping se pasa censurando la prensa. Ahora mismo, este podcast, si estuviéramos al aire en China, estuviera en oscuro porque estamos criticándolo a él. CNN. Y dicho sea de paso, Xi Jinping probablemente miró para el lado y dijo, oye, pero ven acá. Si mi vecino aquí, Putin va para 20 años, porque es que yo me tengo que ir a 10. ¿De acuerdo? O sea, él está Y por si acaso Modi va por las mismas. Pero Modi va por las mismas. Pero que es India, ¿verdad? Que es otro país grande que ellos prestan atención. Pero estamos dando ejemplos concretos de noticias que esto fue deliberado. O sea, fue deliberado el que cuando Jack Ma hace las críticas a él lo desapareció. O sea, porque yo quiero decirle al resto del mundo que no importa cuán billonario tú seas, o no importa cuán expresidente tú hayas sido, aquí mando yo. Okay. Y Jack Ma luego regresó. Pero nunca. Bien tímido, oye. Pero no, sí, fue bien raro, sí. Porque regresó y le preguntaron, ¿y dónde estaba usted? Y él dijo, bueno, es un retiro. Descansando. Es un retiro. Está pasando Estaba descansando. Nadie sabe dónde estuvo, pero vino bien bajito. Y cuando decían Xi Jinping, él como que decía, no, tremendo.
el No, mejor, no. the best. Tú sabes cuando, The best of the writers. cuando de alguien dice, cuando alguien se muere, todo el mundo cuando lo menciona dice que en paz descanse. Pues Xi Jinping, cuando le mencionaban Xi Jinping a Jack Ma decía que viva. Que viva. ¡Viva Xi Jinping! Viva Xi Jinping. Usted se ha dado cuenta lo bien que va Xi Jinping, él, así como de la nada. ¿Usted se ha dado cuenta? No, el tipo está bien como que bien. Es otro Jack Ma. Es otro individuo. Es que, mira, yo siempre lo he dicho, y esto Maquiavelo, y yo les recomiendo, o sea, Maquiavelo tiene mala fama, pero fue el primer pensador sobre la política que comprendió a profundidad lo que es el poder. No lo que debe ser el poder, no era... Toda la literatura política de la Edad Media era cómo deben ser los grandes estados y qué bonito las utopías, ¿no? Pero cuando mira cómo es el poder, ¿verdad? Y él decía en su libro El Príncipe que los profetas pueden tener un efecto político, pero el profeta que no tiene ejército está en gran peligro. Sí. Y él se basaba en que hubo un gran profeta en Florencia, que es Savonarola. Savonarola, voy a hacer esta pequeña historia. Sí. Tú, no, es importante que la haga. Porque Savonarola... Porque de ahí parte todo el concepto moderno todo el del concepto, poder. Porque Savonarola, ¿qué pasó? Cuando los Medici empiezan a resbalar, que se tienen que ir, porque realmente no habían podido defender a Florencia frente a la amenaza de los franceses y frente a la amenaza de otros que amenazaban a Florencia, Savonarola toma el control político y él era un fraile. Decía que era por el castigo de Dios, fue una especie de mini república teocrática. Pero Savonarola dice, los pecados es lo que nos ha puesto aquí. Y él hizo el Bonfire of the Vanities, las vanidades, los cuadros caros, vamos a quemar todo eso, porque nosotros tenemos que volver a la base. Y Maquiavelo decía, oye, este hombre está bien persuasivo. Cuando hubo un cambio, el Papa se le viró. Se le viró el Papa, se le viraron los Medici y acusan y queman en la plaza de Florencia a Savonarola. Lo queman vivo en la hoguera. Maquiavelo estaba allí en Florencia. Y Maquiavelo dice, yo aprendí, mientras vi quemándose ese individuo, que era muy persuasivo, muy inteligente, que los profetas sin ejército no les va bien. Entonces Jack Ma era este profeta, digamos que era un profeta del desarrollo económico y tecnológico. Y hablaba muchísimo, iba a Davos y hablaba. Para los que no saben, Jack Ma era el jefe de Alibaba, fundador de Alibaba, que es el Amazon de eBay y Amazon de China. Pero no tenía ejército. El ejército lo tenía Xi Jinping. Y Xi Jinping, el día que le dejó de gustar la música que estaba tocando Jack Ma, lo parece, ¿verdad? Esto es una especulación, pero lo invitó a un retiro espiritual y luego Jack Ma no ha vuelto a criticar. Yo digo lo mismo, por más poderoso que usted crea que es Jeff Bezos, por más poderoso que usted crea que es Zuckerberg, y yo me atrevo a incluir a Musk, te voy a decir por qué. Esa gente que son poderosos porque saben explotar un sistema económico y político que protege la propiedad privada, que los protege, que si tienen un issue van al tribunal y hay un tribunal que los protege. Pero ninguno en China, si fueran ciudadanos de China, tendrían ningún poder. Vives y haces tus cosas porque el Partido Comunista Chino te lo permite. Y esa es la diferencia entre un régimen liberal, democrático y uno que no lo es. Carlos, por eso China no crea, imita. Porque tú ves, ellos no crean. Porque exacto. la creatividad... Ellos son como una esponja o un espejo de todo lo que está pasando en el mundo, lo adoptan. Si tú ves, la creatividad está bien interesante. Es limitada. Sí. Pero una vez desarrollada, ellos son capaces de... Son los mejores. Mejorarla y perfeccionarla. Sí. En Palo Alto hay mucha creatividad. Correcto. Porque el sistema promueve la creatividad, incluso el fracaso, como algo posible, válido y de hecho... Fracaso temprano. Parte del proceso de la creación es el fracaso. Pero en China deciden ahorrarse todos los fracasos y solamente imitar los éxitos. Y por eso, perdón, es que en gran parte por eso, lo que ha ocurrido en China, usted puede no gustarle, a mí no me gustaría vivir en un régimen donde yo estoy dependiendo de que Xi Jinping se enfogone conmigo y yo desaparezca y mi familia. Pero ellos han hecho un milagro económico, porque
la reestructuración de su sistema político y económico permitió sacar de la pobreza y convertir a China en una potencia. Si usted mira la literatura, ustedes que nos ven, los que están aquí son gente curiosa e inteligente porque están viendo un programa que se dedica no a quedarse en el titular, a ir más a fondo. Si miras la literatura de los años 70, que fue cuando Nixon abrió China, o sea, cuando Nixon visita China, incluso en los 80, nadie tomaba en serio a China como un potencial. No, al revés. No, el Partido Comunista iba a colapsar. Iba a colapsar. Y la democracia iba a entrar, porque una vez entrara la riqueza, la gente iba a exigir derechos individuales. Y en aquel momento, es irónico, en aquel momento. ¿Qué niños somos? ¿Qué niños somos? Ilusos. Porque los chinos saben algo, que la historia no es lineal, es cíclica. Mientras los occidentales. Solo uno tiene 5.000 años distintos. Los occidentales, y además los occidentales de hoy día tienen una memoria muy corta. No. Por un montón de cosas, la tecnología, la forma en que se dicen las noticias, importa lo de hoy. Nadie está pensando, pero vean, ¿cómo fue en los años 30? Muy poca gente está discutiendo eso, pero a lo que iba, en aquel momento, en los años 70 y 80, se hablaba del milagro japonés, se hablaba del milagro alemán, porque eran los países que habían sido destruidos en la Segunda Guerra Mundial y al cabo de 20 o 30 años habían hecho un milagro económico, eran las potencias económicas. Y se hablaba de que los japoneses estaban comprando a Nueva York. Yo recuerdo todo eso. Todo eso se fue por la cañada. Los chinos han dejado chiquitos porque los chinos hicieron esta transformación no en un país de 100 millones de habitantes o de 200. Un país de más de 1 billón de habitantes. Y lo hicieron con un sistema económico que no se pensaba que se podía hacer, que es un capitalismo de Estado o, dicho de otra manera, una economía planificada y dirigida, aprovechando el sistema global de intercambio. Que Carlos, si ves, es bastante parecido al nazismo, no nazismo hitleriano racista, sino el fascismo. El fascismo del concepto de la nación social, dirigida desde el Estado, con competencia, con ingenieros, con gente pensante, pero con un Estado que empuja hacia donde vamos a ir. Y China, en ese nacionalismo socialista, ¿verdad? En esa nación social, como es la forma correcta de decirlo en español, ¿verdad? Es eso, en gran medida, sin la creatividad del ingeniero alemán, pero con la capacidad de copia y la generación entonces de que yo voy a coger este dinero que obtuve gracias a los textiles, a los plásticos, a los juguetes, etcétera, y voy a redirigirlo ahora a readiestrar mi población en otra cosa. Y cuando tengo ganancia aquí, readiestro en otra cosa. Y sí, o sea, estamos hablando de que esto ha provocado, Carlos, los datos de China eran datos de colapso económico. Lo que está haciendo Donald Trump es ayudar a que China se convierta en un poder más grande todavía. ¿Por qué? China tiene un problema demográfico bestial. Mucho, mucho, mucho peor de lo que se sabe públicamente, y Estados Unidos tiene esta inteligencia, vamos, la tienen los medios de comunicación que hablan del tema todos los días. Bloomberg se pasa publicando ese tema. ¿Por qué China tiene problemas? Gente, ellos han tenido que rescatar a todas sus empresas de construcción y a todos los sistemas bancarios varias veces, porque el problema es que como el Estado es el que subsidia industrias a veces ineficientes, como la construcción. Evergrande es la empresa más grande, rescatada jamás. Era una empresa que no podía pagar su deuda y China tuvo que rescatarla varias veces, como pasó con Estados Unidos, con los bancos de Estados Unidos en 2008. Bien parecido el sistema, bien parecido. ¿Por qué? Y eso tú lo puedes rescatar una vez, tú lo puedes rescatar 2 veces, pero no puedes rescatarlo para siempre. En algún momento tu moneda va a colapsar. Y China estaba pasando por ese momento, y la crisis demográfica, gente, piénsenlo, tú tienes 1.4 billones de seres humanos envejeciendo sin sustitución porque ellos no tienen migrantes. Recuerden que la gente no emigra a China. Sí hay empresas que van e invierten en China, pero son empresas extranjeras de inversión extranjera. Y esto le pasó a Japón. Japón tuvo, lo que tú acabas de decir, exactamente lo mismo. En los años 80, el crecimiento bestial económico, pero su población envejeció y terminaron en una deflación económica. O sea, de ser la nación que iba a pasarle en el Producto Interno Bruto a Estados Unidos, de que iba a ganarle en la carrera tecnológica a los Estados Unidos, a colapsar, o no colapsar, ¿verdad? Gente, no es que fueron de la riqueza a la pobreza, ¿verdad? No es eso. Muchas veces llevamos todo al extremo. Pero de ser una nación que era tan y tan vibrante su tecnología y su capacidad creativa tecnológica de Japón, Panasonic, Toshiba, todos estos productos hechos en Japón, en los carros, ¿sí? Era tan y tan brutal
que le iba a pasar a Estados Unidos, pero la demografía le gana a esa realidad porque la demografía provoca porque los seres humanos envejecemos y esa cosa de que envejecemos y nos volvemos menos productivos. Carlos, esta hora que tú y yo estamos hablando aquí, o las 2 horas que vamos a terminar hablando hoy probablemente, son 2 horas que hay un muchacho de 12, 13 años jugando con tools de AI y Gemini y ChatGPT y todos esos. Pues, ¿qué pasa? Que ese chamaco que está hoy jugando con AI era yo hace 20 años jugando con Microsoft, con Facebook, con Instagram. So, ese muchacho que hoy día está, pues ese muchacho va a ser más productivo que yo. Porque nosotros tenemos que producir hoy la riqueza para vivir. Y ese muchacho que los padres los mantienen o que la universidad los mantiene o que no tiene gastos reales, pues hoy está buscando cómo él se va a convertir más productivo que yo. Y yo no tengo forma de poder competir con ese muchacho porque yo tengo que trabajar a las 8 horas, 12 horas al día que trabajamos, 16 horas al día que trabajamos y él no. Así que él está produciendo su futuro. Nosotros estamos cosechando nuestro pasado. ¿Qué ocurre? Que eso hace que la nación se vuelva ineficiente y haga que los jóvenes tengan que cargar a los mayores. Pero no hay jóvenes suficientes para cargar los 1.4 billones de chinos. Y los jóvenes no tienen trabajo en China. El desempleo en China de la gente joven es dramático. Y hay datos que están dándote a demostrar que si no aceptan migrantes, van a terminar colapsando en los próximos 20 años. Y tú dices, pero 20 años, de aquí a allá se muere la humanidad. Sí, chévere, todo eso es verdad. Y se reinventarán y qué sé yo. Pero le va a pasar lo mismo que a Japón. Los datos demográficos son de un crecimiento de 12, 10, 12, 8, 9% a 5% porque está siendo subsidiado y rescatado todo el tiempo a través de la banca china que el Estado está subsidiando. Los datos, y esto, gente, búsquenlo, no es mi opinión, está publicado en todo. La demografía china es dramática porque no dejaron que la gente tuviera hijos. Era One Child Policy. Y después de eso, las mujeres abortaban las niñas y solamente tenían niños. Así que tienes un problema demográfico peor. Y no hay inmigrantes, como le pasó a Japón. ¿Qué país sí tiene inmigrantes que sustituyen la población envejecida? Tenía Estados Unidos. Estados Unidos tiene una realidad de muchos migrantes jóvenes en edad productiva, en etapa productiva, y mucha gente que quiere mudarse a Estados Unidos por las libertades que no viven en India, por las libertades que no viven en China, por las libertades que no tienen en otros países, y emigran a Estados Unidos. Y tú ves que Estados Unidos tiene un montón de migrantes. El podcast All In para mí es genial, porque tiene estos 4 migrantes que están hablando a favor de Donald Trump. Y yo me he hecho a reír. Yo digo, pero claro, Donald Trump, ¿quién es la migración legal? Sí, legal. Ok, pero termino con él, ¿verdad? Aterrizo el avión. El punto aquí es que todo lo que está haciendo Estados Unidos es que China ahora dice, oye, pero vamos a jugar por las reglas. Sí. Ese sistema que creó Estados Unidos funcionaba, pero ellos lo abandonaron. Y además te abandonó no solamente en lo económico, también en lo militar. Ellos ya no quieren ser el policía del mundo. Yo estoy aquí. Tú puedes ser parte de la ruta de la seda, tú puedes ser parte del Silk Road. ¿Por qué tú no puedes? República Dominicana es parte del Silk Road. Antigua y Barbuda tiene una zona especial allí militar, digo. Sí. Especial. De Panamá tiene a las empresas de no, pues que no son chinas, son de Hong Kong. o sea, ¿me entiendes? O sea, entonces tú ves eso y es una fórmula donde Donald Trump lo que está haciendo ahora es obligar al mundo a escoger entre los dos polos. Y el problema de escoger entre los dos polos es que yo ahora desconfío de ti, Estados Unidos, estoy en una situación compleja, pero me tengo que abrir a China porque tengo que ahora jugar con los dos bandos. Claro. Y eso, en mi opinión, el único ganador es China, porque China estaba pasando ya por una situación de impopularidad de su presidente interna, de situaciones internas de gente buscando cómo tumbamos al dictador o cómo dividimos esto y cómo logramos una transición. Y además de eso, una situación demográfica seria. No. Pero ahora, el resto del mundo, Filipinas, Carlos, y termino ahora. Filipinas, Japón, Australia, todos estos países, Corea del Sur, Vietnam, todos estos países decían, es que China es un abusador, mira cómo abusan con nosotros en el mar, mira cómo nos crean islas aquí diciendo que son de ellos cuando fueron fabricadas por ellos mismos. O sea, todas estas cosas que están pasando en el mar del sureste asiático hacían que esos países tuvieran que girar hacia Estados Unidos. Y ahora, si Estados Unidos dijo que ya no viene al rescate, pues yo voy a tener que buscar mis propias bombas nucleares, pues yo voy a tener que buscar mi propia protección. El premier de Australia decía los otros días, yo me enfrento a China porque Estados Unidos me dijo que iba a estar conmigo, pero si ahora estoy solo, ¿qué voy a hacer? Entonces, Miscalculation ahí. ¿qué es el problema? Fíjate, tomando ese punto, las cosas que ha hecho Trump parecería que es una forma de menoscabar el poder chino, pero realmente hay unos elementos que todavía hay que ver cómo se desenvuelven. Primero,
es obvio que China está preparada para una guerra arancelaria con Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista psicológico de su población. Si miras la propaganda en China, las películas chinas, vas a darte cuenta que sí, ellos vienen preparándose mentalmente para tough times. No porque nosotros hayamos cometido errores, sino porque tenemos que enfrentarnos a esta amenaza. 2. Estados Unidos quizás está minimizando el efecto que puede tener, por ejemplo, ya se anunció hoy en China que van a limitar extraordinariamente la entrada de películas de Estados Unidos en China. Y usted dirá, bueno, pero es que eso es un mercado bien grande y un cierre a la influencia que tiene Hollywood en el mundo. Eso para empezar. Lo otro, una de las fábricas más grandes que tiene Tesla en el mundo es en Shanghai. Una fábrica enorme en Shanghai. Pues, si yo soy del Partido Comunista Chino, yo puedo apretarle y decir, Musk, tú que eres tan amigo de Trump, vamos a ver cómo bajamos esto, porque si no, tus carritos y tus Tesla van a... Que es parte de lo que pasó. Van a sufrir. Que tenemos que hablar de la pelea interna de los dos bandos Claro, otra vez. Y yo pienso que aunque Musk, sin duda, yo no pretendo saber lo que él sabe, porque yo puedo inferir que una persona como Musk, con los recursos económicos que tiene asesores expertos en la economía global, en la psicología china, en cómo manejar las cosas. Y es un experto en cómo manejar a Trump, por lo menos hasta ahora. Pero creo que está jugando un juego como caminar por un por un wire, caminar tú sabes, como Carl Walenda por ahí por el wire, porque él tiene muchos frentes. En China tiene uno, en Estados Unidos tiene otro, tiene empresas globales, depende de la NASA para sus inversiones, y él tiene que tener cuidado por donde de pronto si se forma la pelea y Trump dice o estás conmigo con los chinos y viceversa, él va a tener que entregar algunas cosas. Así que nada, es una situación donde yo pienso que el mundo ha respirado después de la decisión de Trump de posponer el resto de las tarifas, pero la amenaza continúa. No hay una certidumbre de que Estados Unidos ahora está en el camino correcto y eso va a incentivar que países de Europa digan, yo no puedo pelearme con China. Yo no puedo pelearme con China porque Estados Unidos ahora van a posponer esto, pero en 90 días. Entonces creo que se han creado unas condiciones para que China sí tenga, como tú planteaste, unos espacios de influencia fortalecidos por lo que está pasando en Estados Unidos. Y quiero plantearte también otra cosa. Hoy dice Bill Ackman, que es uno de los más famosos inversionistas del mundo, dice que esto fue lo que Trump hizo de subir las tarifas y luego quitarlas. This was brilliantly executed by real Donald Trump. Textbook art of the deal. Pues viste que ya están en la narrativa yo lo dije que en el libro está el art of the deal. Si no soy el más fuerte, entonces soy el más que negocia. Uno de los dos él va a ganar. So, como ves, ya Bill Ackman está en la narrativa de que pues ganamos. Ganamos como quiera. Porque logré que 70 países del mundo se comuniquen conmigo para negociar. Y además de eso, soy el más fuerte porque mira cómo los tengo de rodillas. They're kissing my ass, dijo Donald Trump. I have the world kissing my ass. O sea, el mundo entero está besándome el trasero para regresar, para negociar conmigo. Y yo pienso que a corto plazo, es verdad. Y aquellas personas que aplauden este tipo de acción, yo siempre tengo una visión. Y es que todo el mundo estaba con Mike Tyson hasta que Mike Tyson perdió. Sí. Y todo el mundo ve a Estados Unidos hoy, qué bueno Donald Trump, hasta que de repente se le va la mano. Porque esto funciona a corto plazo, full, dando knockout en primer round. Sí, está chido, primer round. Hasta que deja de funcionar. Y tengo que plantearte algo que me preocupa, y es que han pasado un montón de otras cosas alrededor de esto. Pero piensa que Donald Trump acaba de poner un sales tax y no es ni tema. O sea, es para que entendamos el nivel, y regreso a esto porque es la grandeza
política del cortoplacismo y cómo nosotros en los medios no estamos pendientes a lo verdaderamente importante. Inundar la zona, que es la táctica de inundamos la zona con tantas cosas que pues tú miras 3 cosas y crees que entiendes la realidad, pero la realidad tiene 20. Pero Carlos, es un 50. Hoy es jueves, de lunes a jueves. Esta es la narrativa y quiero terminar con esto. Dice, ayer la Corte Suprema decidió que Donald Trump puede votar los empleados. Por el momento. En lo que decidió. En lo que se resuelve. En su fondo. El lunes la Corte Suprema resolvió que Donald Trump puede seguir utilizando el Foreign Enemies Act por ahora, en lo que se resuelve, y tienen que, en todo caso, ir a la Corte de Texas para detenerlo, pero no es en Washington. O sea, no escogiste el forum que no era. Pero no dijo, el presidente puede seguir deportando gente por ahora. Aunque ya sabemos que 90% de los que deportó no tenían récord criminal. O sea que el embuste que se inventaron para poder deportarlo, y ahora dicen, no, en verdad no tenían récord criminal porque como son terroristas no podemos radicar legal porque es terrorismo. O sea, ¿ves? O sea, mi punto es todo lo que ocurrió en esta semana. Hoy también. Y yo anoté estas cosas porque es que me parece fascinante el nivel de los bonos. Porque cuando colapsan las acciones, Donald Trump estaba aguantando. Pero el problema fue cuando empezaron a caer los bonos. Porque si caen las dos cosas a la vez, una cosa es que tú tengas un mercado que cae, ¿verdad? Y para la gente que no sabe, bonos también se trafican en el mercado y el mercado de bonos estaba volando en cantos también. Ahí sí la economía sufre de verdad porque tienes el doble whammy, los dos motores de la economía colapsando simultáneamente. Y ahí Donald Trump los paró, pero se quedó el sales tax de 10%. O sea que él sigue pensando en cómo yo obtengo más fondos, más ingresos, cómo yo le pongo un sales tax a la gente sin que piense que esto es un sales tax. Además de eso, el juez resolvió la Corte Suprema resolvió que por ahora el presidente puede remover los 2 miembros del National Labor Relations Board, que es importantísimo. O sea, más poder para el presidente por ahora. Todo esto está en veremos. La Corte Suprema está jugando pero le reconoce en esa decisión, Jay, le reconoce que no es correcto impedirle al presidente que se concluye que la remoción es lo correcto. O sea, tienes que tenerlos ahí hasta que yo decida. No, tú los sacas y después decidimos. Eso ya le anticipa que le está dando un poder amplio al ejecutivo, ¿verdad? Al poder presidencial, ¿no? El presidente puede votar empleados que están en probatoria. Entonces decidió esta semana, todo esto, gente, todo es en esta semana. La Corte Suprema resolvió, déjame ver, falta una. La administración le congeló y la Corte permitieron que le congelara $1 billón a Columbia y 790 millones a Cornell, $1 billón y 790 millones a Northwestern University por no cumplir con las políticas de DEI y de fondos federales. O sea, todo esto ocurrió. Mientras tanto, mi punto con eso es el nivel de poder que ha amasado Trump. En esta semana se está confirmando cada vez más poder. Logra un sales tax y nadie está, o sea, y estamos hablando de una guerra contra China. ¿Y qué pasa cuando la nación está en guerra? Rally the troops. O sea, they rally the troops behind the president. O sea, por regla general, cuando hay una guerra, cuando China dijo, vamos por encima, los chinos dijeron, estamos con el presidente. Y Estados Unidos, estamos con Donald Trump. Todo bien o producto que se importe de China a los Estados Unidos pagará 145% de impuesto de arancel sobre el valor del objeto. Así es. O sea que si quieres vas a comprar en Temu, para poner un ejemplo, y te costaba 10 pesos lo que ibas a comprar, pues va ahora a ser 145% más caro. Va a costarte de $10, va a costarte 24.50. 24 y pico. O sea que a lo mejor esto de Temu vas a tener que repensar. Pero hay ahora un asunto de mínimo que aparenta ser que es el menor valor, es decir, que vas a tener que pagar desde junio. En mayo empieza $90, en junio 150. Así que lo menos que vas a tener que pagar sería 150 de arancel. En otras palabras, acaba de Estados Unidos cerrar el mercado a China indirectamente. Y China está contestando. Con 84%. Porque yo no creo que los chinos dijeron, perdón, señor Trump, nos hemos equivocado aquí, el Partido Comunista, nos reunimos y hemos decidido que esto es un gran error. ¿Qué quiere usted que hagamos? Creo que por ahí no va. No, ellos decidieron imponerle 84% y estamos dispuestos a irnos hasta abajo. Sí, dijeron, vamos a matarnos en la raya. Como Mao Zedong, que decía, la guerra no la queremos, pero no la tememos.
Y como sabes, rojo de Mao. el libro rojo no la temía. Estuvo guerreando allí Toda la vida. por mucho tiempo y luego le impuso la regla a todo el mundo allí. Bueno, la verdad es que nunca paró la guerra, porque Nunca en la paró. práctica siempre hubo una guerra directa e indirecta a través de las tribus que se fueron huyendo, ¿verdad? Pero nada, Carlos, a mí me parece dramáticamente importante que entendamos la dimensión de este nuevo orden mundial, y yo sé que nuestro programa se llama Nuevo Orden Mundial, gente, todos los jueves en mi canal de YouTube estamos dando... Oye, jueves. Hoy sale. Hoy sale por la tarde. Y ya lo grabamos, así que va a salir y está bastante genial. Está bueno. Está bueno. Escúchenlo. Mucha filosofía y demás. Pero, Carlos, hay varias cosas que ocurren sobre el asunto de la concentración del poder. Y yo sigo pensando que aquí lo que acaba de ocurrir es que se impuso un sales tax de 10% porque el titular quitó las tarifas. Gente, no quitó las tarifas. O que aplazó las tarifas por 90 días. Ese es el titular. Y también es falso, porque lo que hizo fue que dejó 10% a todo el mundo, aplazó aquellas tarifas adicionales a 10%, excepto la de China, que está en 145. O sea, él acaba de poner un sales tax de 10% al mundo entero que Estados Unidos, los consumidores, nosotros vamos a pagar a nivel federal en todos los Estados Unidos. Eso me recuerda, Jay, esto te voy a compartir esta anécdota porque es cierta totalmente. Tenía un cliente, era presidente de una compañía, ya se retiró, que me contó cómo él le cortaba el salario a sus empleados y casi lo besaban. Y yo, ¿cómo va a ser? O sea, que tú le bajas el salario y yo te he hecho este cuento. No, pero mira, ¿sabes quién es? Sí. Bueno, él me lo cuenta con la cara seria, me dice, mira, yo llamo a la persona a mi oficina y le digo seriamente, mira, sabes que hay cambios en la compañía y te vas a tener que ir. Y se quedaba serio. Y la persona dice, pero, o sea, se acabó, me quedo sin trabajo. Punto seguido, él dice, mira, eso es más o menos por donde iba la cosa, pero yo di la batalla por ti y te podemos preservar con un corte de 10% a tu salario. Y la persona se paraba y lo abrazaba, porque de estar votado, pues tengo salario, aunque sea 10% menos. Pues eso es lo que ha hecho Trump, de una debacle, de ponerle aranceles a todos los objetos que ven a Estados Unidos del mundo, pues vamos a bajarlo a 10% y todo el mundo casi están llorando de la celebración. O sea, el champán en Wall Street está tremendo todo. Ayer el mercado, y un poco creo que hay que explicar cómo funciona el mercado, porque Carlos, mi opinión es que nosotros no conocemos cómo funciona el mercado. Yo mismo tengo mis dudas. No, el mercado funciona como un casino. Sí. Entendamos que yo tengo muchas dudas sobre eso. Entendamos que el mercado predice cosas. O sea, el mercado no necesariamente... Ok, tú asumes una posición, sí, ¿verdad? Y la posición, gente, por si acaso yo soy un generalista que es experto en finanzas a nivel mundial, que puede explicar esto quizás 1000 veces mejor que yo. Yo solamente lo explico de forma simple para que todo el mundo lo pueda entender. Pero a mí me conviene esta explicación, porque yo veo eso del mercado y es como una especie de vudú. Okay. Como que ocurren cosas. Hay algo de vudú. Hay algo de vudú ahí. Hay algo de vudú. Lo que pasa es que, el mercado de valores es un lugar donde es una bolsa donde se trafican ciertas empresas que venden y compran acciones de esa empresa, y lo que hacen es que hay un montón de gente comprando el valor de ¿verdad? De, por ejemplo, Facebook o Guapa o lo que sea, ¿verdad? La empresa de que Walmart se vende en la bolsa de valores. Hay unas reglas para tú estar ahí. Tú tienes que reportar cada 3 meses, etcétera. Eso es lo que se llaman publicly traded corporations. Esas son corporaciones que se trade, o sea, se compran y venden el valor. Y venden su participación en la bolsa. Hay algunas que son private. Correcto. Corporaciones que tú no Por ejemplo, Tesla es pública, Starlink es private. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? De una empresa, ¿verdad? Ahora mismo Twitter, Elon Musk la convirtió en privada, pero era pública, se traficaba públicamente. Antes yo podía comprar Twitter. Yo no puedo comprar Twitter ahora porque ¿verdad? Está privado, a menos que vuelva al mercado. Y Elon Musk hizo una compraventa interna. Exacto. Ok. ¿Qué pasa? Esto es una explicación, gente. Yo no soy científico económico. Estoy dándole aquí, es una explicación simple. El mercado actúa a base de predicciones de que yo hago un research, yo hago un estudio y mi estudio me dice que se van a vender más carros Tesla o se van a vender más carros Toyota. ¿Qué pasa? Tesla publica lo que son sus proyecciones y yo compro o vendo a base de esa proyección porque yo creo que van a comprar más o yo creo que van a vender menos y por tanto el cuánto va a valer esa empresa, y digo Tesla por dar un ejemplo que está ahora mismo en la palestra pública. Lo mismo pasa con Walmart. Yo pienso que Walmart va a vender 10 billones. Y Walmart me dice en su proyección que ellos van a vender 11. Va a vender 10. Así que yo lo que voy... O por ejemplo, una aseguradora de salud humana. Lo que sea. Las acciones de Humana pues, subieron
porque hubo unas decisiones de Medicare Advantage que la favorecían. Eso acaba de pasar. Acaba de pasar. Acaba de pasar. Subieron todas las acciones. Porque de repente va a haber más funding para esas empresas y por tanto va a haber más dinero para repartir en dividendos, para repartir, ¿verdad?, en ganancias a sus accionistas. ¿Qué pasa? Que el mercado lo que hace es que tiene, en el caso del Dow Jones Industrial Average, es la industria. Hay 30 empresas ahí que son las líderes. ¿Y por qué no es tan importante el Dow Jones? Porque plantea solamente 30 empresas. No es un retrato de todo el mercado. El Nasdaq retrata en weighted average 100 empresas de tecnología. El Nasdaq es un composite indexado, básicamente un índice Y son 100. de 100 empresas de tecnología. El Standard & Poor's son 500 empresas y ahí se diversifica mucho más y por eso es el que más la gente mira, porque es el que tiene más un scope de casi todos los líderes de industria en todas las industrias. Y entonces está el Russell 2000, Sí. que son las 2000 empresas que incluyen más empresas más pequeñas y demás, no solamente las líderes de industria, sino también incluye más pequeñas. Ese es el mercado y eso te da un índice de más o menos por dónde va la economía. Y yo, según obviamente todas esas empresas, se le da un peso, en el caso del Nasdaq, las demás no, pues se les da un peso y demás, y cuánto se compra o se vende, sube o baja el valor, pues sube o baja el índice. ¿Se Y entendió quienes eso? compran y venden, pues obviamente son los fondos de Correcto. inversión o personas. Tú puedes meterte al internet y comprar. Claro, yo puedo comprar, de hecho, Robinhood es una aplicación donde ahora todo el mundo en Todo el su mundo casa puede puede comprar pero, o vender. Pero la realidad es que los grandes compradores son los grandes fondos. Claro. Por ejemplo, ahora mismo Blackwater o de BlackRock, BlackRock, perdón. no, hay un montón de inversiones. De seguro que no sea BlackWater también. No, está Bridgewater. Ese es otro. El hedge fund. Que tiene un hedge fund enorme. ¿Qué pasa? Que Berkshire Hathaway, por darte un ejemplo, que es el de uno de los fondos más grandes del mundo, que es Warren Buffett. De Warren Buffett. Ok, pues doy este ejemplo porque esto pasa. Yo estoy seguro, Carlos, que los chinos hicieron una movida de posicionarse para tumbar el mercado de bonos. Si tú ves, el mercado de acciones estaba colapsando, pero el mercado de bonos estaba más o menos estable. De repente, la nota de 10 años se dispara. Y eso tiene que haber sido que los chinos estaban haciendo una movida, porque recuerda que son dueños de gran parte. No de todo, porque los individuos somos más dueños, pero en un bloque grande ellos son los que más compran deuda de Estados Unidos en bloque. Y de repente, y esto Edgardo Vicenti lo explicaría mejor en Economía con Calle, así que lo vamos a grabar con él, lo explica perfectamente bien. Los chinos empezaron a probablemente reposicionarse. Pero no los chinos de a pie, estamos hablando de el gobierno chino, las empresas chinas, el gobierno chino. O sea, estamos hablando del Estado chino. Claro. ¿Y qué tú haces? Cuando tú quieres demostrar que esto va, there will be blood, there will be pain, tú quieres que le duele a Estados Unidos, el dolor no necesariamente solamente por el sector de las acciones, también por el sector de bonos. Porque eso significa que Estados Unidos va a tener que comprar, va a tener que pagar más para conseguir dinero para pagar su deuda y para pagar su funcionamiento. Y eso a corto plazo es más doloroso todavía. No una cosa que las empresas pierdan, otra cosa que el gobierno ahora también no solamente va a recaudar menos, va a tener que pagar más. Y por tanto, recuerda que los Treasury se emiten semanalmente, ¿verdad? Cada 3 meses, se vencen cada 9 meses, etcétera. So, hay notas de 5 años, de 10 años, etcétera. Ok, so planteo todo esto para que entendamos que aquí hubo un reposicionamiento y la gente está diciendo, Donald Trump tuvo que ceder, tuvo que echar para atrás. Cuando colapsó el mercado de acciones, no estuvo, pero cuando estaba colapsando el de bonos, porque ahí sí la cosa se pone más difícil porque ahí no tienes por dónde entonces crecer y por dónde arreguindarte. Pero además, él ya había ganado porque había logrado un 10% de aumento en el impuesto a la venta y todo el mundo está aplaudiéndole. ¡Qué bueno eres, Trump! Gracias, Trump. Es genial. Sí. Bueno, y lo cierto es, Jay, que hay este debate mediático y de otra manera, que es si esto lo hizo Trump improvisando, intempestivamente, o lo había planificado. Y yo, como sabes, lo hemos discutido antes en el libro Sócrates versus Trump, que profundizo en cómo Trump maneja este tipo de cosas. Yo identifiqué que él tiene 2 modos en que él maneja un conflicto. Un modo es la ley del más fuerte. Si él se siente que es más fuerte, te impone. Tú no sabes nada, tú no vales nada, como trató a Zelensky. Es la ley del más fuerte. Zelensky, tú no tienes nada, las cartas no están contigo, punto. O el art of the deal. Él es el gran negociador. Cuando él se siente que pues no voy a ganarlas todas porque no soy necesariamente el único fuerte, yo
inicio la relación con una petición extravagante o exageradamente irrazonable y luego logro algo bueno, no importa qué. Y ahora todo el grupo de Trump está con el libreto de este es el art of the deal. Este es el acuerdo que desde el comienzo Trump tenía ya vislumbrado, que como quiera subimos las tarifas a 10, como quiera le tenemos a China un cerco, pero con el mundo le vamos a dar 90 días más porque ahora la gente está tocando la puerta para negociar. ¿Cuál usted cree? Pues yo no lo voy a convencer. Yo sí pienso que una gente como la que rodea a Trump, y Trump principalmente, no son novatos. Yo creo que ya saben suficiente como para anticipar lo que iba a pasar en el mercado. O sea, si tú haces un jaleo como este. Claro, gente, esto gente se sienta a Obvio. simular qué va a pasar. Y la estrategia incluye. Y yo debo concluir que él había tomado la determinación previa de yo voy a estirar esta gomita hasta justo antes que se parta. Y luego voy a dar una oportunidad. ¿Por qué no lo hizo con China? Yo creo que era, me da la impresión que es su manera de salvar cara, porque si recogía vela completo, no había cómo salvar cara, pero él ya había anticipado, yo salvo cara y penalizo a China, que es mi verdadero enemigo, según, ¿verdad?, la narrativa de Pete Navarro y de los otros. No, Carlos, que todo el mundo estaba diciéndole. Todo el mundo decía, no, sí, los chinos se hacen este tipo de prácticas, pero ¿por qué meterte con Canadá? ¿Por qué meterte con México? Con tus amigos. Europa, con tus amigos. China son los sucios. La presidenta de México, vamos a tomar esto con tranquilidad. No sean tan apresurados, amigos. Sí, y el de Canadá se puso más bravo. Sí, porque y negoció con ellos, pero el punto, ve la genialidad del asunto. Él logró que todos dijeran contra China se entendía, pero contra el resto del mundo dejó un sales tax al resto del mundo de 10%, le dejó a China un 145%, Canadá, México también tienen sus aranceles adicionales y las exenciones del mercado, ¿verdad?, del acuerdo de libre comercio que se firmó en el 2019 por él mismo. Sí. Pero pues, está haciendo lo que siempre dice Steve Bannon, que inunda la zona, flood the zone, que él hace tantas cosas a la vez. Algunas las recoge, otras no las recoge, otras las complica, que la prensa pues está, ¿verdad?, está reactivamente incapaz de leer el juego completo. Ahora sí hago un breve comentario sobre esto. Lo que no cabe duda es que la caída del mercado, cuando los propios senadores, tú sabes que casi todos los senadores son multimillonarios. O sea, tú no llegas a senador. Sí. Nadie llega a senador porque es que es simpático. Desde la perspectiva de China está diciendo, vamos para encima, vamos a matarnos en la raya, vamos a seguir dándonos cantazos aquí y nosotros vamos a nosotros. Si tú fueras Dinamarca, si tú fueras Panamá, ¿qué tú harías en este caso? O sea, ¿cómo en el pensamiento trumpista, cómo funciona el que el resto del mundo, yo le estoy dando cantazos, mientras a la misma vez le estoy diciendo, ven a negociar conmigo, el resto del mundo kiss my ass, que fue lo que dijo el presidente, el resto del mundo me está besando el trasero, porque tienen que hacer, los 70 países me están buscando la vuelta, así que don't be stupid, dijo el presidente, no sean tontos, no sean bobos, no cojan pánico, no se paniquen, vamos a seguir para encima porque esta es la estrategia y vamos a ganar a la larga porque somos Estados Unidos. Y China dice, pues vamos para encima, vamos a la guerra. Bueno, la pregunta bien específica, y de ahí nos movemos a algo más general, es que el canal de Panamá de alguna manera va a estar bajo el control de los Estados Unidos. Y Groenlandia va de alguna manera a tener un alto nivel de control político de Estados Unidos. Pero yo explicaba en mi libro, y lo hemos hablado antes, que Trump tiene dos maneras de enfrentar un asunto. Una es la ley del más fuerte, pero cuando esa no funciona, se mueve inmediatamente al art of the deal, el arte del negocio. Y él lo ha explicado. Él dice que la forma en que él funciona es que él comienza una negociación con una posición ridícula o extravagante, casi insultante para otra persona, pero que él ha aprendido que luego con el tiempo logra algo mejor de lo que todo el mundo pensaba, porque ya eso se llama un anchor en negociación, eso se llama un ancla. Te tiraron un ancla tan ridículo que luego piensas que el acuerdo que lograste es bueno. En el caso del canal de Panamá, yo no
puedo concluir que en efecto va a haber una transferencia de soberanía, pero él ha usado esa retórica para lograr unas concesiones que estoy seguro van a ser de largo plazo y muy generosas para Estados Unidos. Y yo creo que lo mismo con Groenlandia. Así que, ¿cuál es la actitud de estos lugares que son débiles? Dinamarca en este caso, pues tiene una posición débil ahí, porque aunque Groenlandia, pues sí, es una población pequeña, pero siempre ha estado bajo la custodia soberana de Dinamarca. Pues esperar una oportunidad para lograr un acuerdo que no sea tan desfavorable. Esa realmente es la posición. Carlos, la que tocabas de decir de anchoring sale de lo que se llama en el mundo de los negocios el valor de la percepción, luxury and perceived value. En español sería el lujo y la teoría de la percepción del valor de las cosas. Y todo el mundo ha ido a un restaurante y ha visto que se sienta en el restaurante y hay un montón de precios bien caros, pero hay un precio que es exorbitantemente lujoso. Sí, sí. ¿Y por qué los chefs ponen eso en su restaurante? Ese precio de $600 o $700 un plato, cuando los demás valen 80 y 90 O por dólares. una botella de vino, esa vale 800, pero las otras 200, 100. Correcto, eso mismo. Porque de pronto 100 te parece un regalo. Cuando a lo mejor no. Pero es lo que tú dices. Igual ese mismo fenómeno te ocurre en una joyería. Vas a una joyería y tienes un Rolex de $25,000. Y luego tienes un Omega de $5,000. Y luego tienes un Timex de $1,000. Pero de pronto piensas, eso no está tan mal. El Timex de $1,000 vale lo bueno. Está bueno. Digo, hay gente que paga lo lujoso porque siente. Claro, siempre va a haber alguien que quiere impresionar a la mesa y va a pedir el plato de $600. Sí, y la champaña de $1,000. Y usualmente hay estudios sobre esto, lo que llaman gente que tiene mucho dinero, pero es nuevo dinero. Lo que se llaman los nuevos ricos. Le gusta comprar cosas muy, muy caras, porque ellos quieren validar que han logrado todo este dinero con objetos que sean visiblemente caros. Mientras que los verdaderamente multibillonarios, familias viejas de dinero, ellos juegan un juego de no tener nada de marca. Hacen cosas, sí, a lo mejor a la medida, pero esto de tener las Louis Vuitton, no, nada de eso. Y hay estudios sobre eso y es interesante que los verdaderamente bien, bien ricos andan en t-shirt y maones. Y con otro tipo de, porque ellos no necesitan eso para validarse. No. Pero el que acaba de pegarla, ese quiere que lo veas en el Bugatti, ese quiere que lo veas con las casas más grandes, porque quiere decirle al mundo, mira todo el dinero que he hecho. Así es. Y eso me lleva a precisamente el tema que quería plantearte para cerrar, y es cómo en este nuevo orden mundial que estamos discutiendo, el Partido del Trabajador cambió de bando. Los trabajadores históricamente eran los demócratas, el partido de las uniones obreras. De repente, ese juego ha cambiado y ahora resulta ser que el nuevo orden mundial, en este caso el nuevo orden político de la nación más poderosa del mundo, es que ahora el Partido Republicano es el Partido de los Trabajadores. Y lo que estaba diciendo Bernie Sanders en el Town Hall ayer de CNN, que el Partido Demócrata se va a perder los trabajadores si sigue la filosofía de los profesionales. No lo dijo así, pero lo dijo así. Sí, lo dijo, bueno. Lo dijo en otra forma. Pero el Partido Demócrata tiene que volver a la ruta de los trabajadores, de las enfermeras, de los carpinteros, de ser el partido de la Unión Obrera, mientras que el Partido Republicano que está haciendo es lo contrario. Yo soy el partido que quiere que traigan las fábricas para aquí porque yo soy el partido tuyo de tu fábrica, donde trabajaban tus abuelitos, donde tus padres hicieron aquella mesa, aquella nevera, aquella estufa. ¿Tú te acuerdas cuando había una fábrica aquí? Yo soy el partido que quiere que esa fábrica vuelva. Estos globalistas demócratas, estos globalistas demócratas son los que quieren que se vayan los empleos para China y para México y tú no. ¡Pum! Sí. Mira, eso me da la oportunidad de brevemente poner en contexto cómo ambos partidos han ido evolucionando con respecto al tema del proteccionismo. El Partido Republicano en el 1930 aprobó esa famosa ley proteccionista, creo que Smoot-Hawley se llamaba. Es bien conocida porque la mayoría de los economistas le adjudican a esa ley proteccionista la verdadera responsable de la Gran Depresión. La Gran Depresión de los años 30 que trajo al el poder del Partido Demócrata, el gobierno grande de Franklin Delano Roosevelt y el nuevo trato, ¿verdad? Desde entonces se identifica a los republicanos como proteccionistas y a los demócratas como más
globalistas, pero era un globalismo mucho más controlado. Sin embargo, y aquí es que viene el twist, en los años 60, 70 y sobre todo en los años 70 con Carter, los demócratas, presionados por las uniones, empiezan a volverse proteccionistas. Hacer leyes para proteger los trabajadores nuestros, las fábricas nuestras. Y los republicanos ven una gran oportunidad con Reagan y vienen con lo que se llama el neoliberalismo de Reagan. Abrir los mercados. De ahí votaron las uniones obreras, votaron a los empleados controladores aéreos. O sea, hacen una pelea con las uniones obreras y de ahí luego se aprueba el NAFTA, por ejemplo. Fueron los republicanos. O sea, el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México fue atacado por los demócratas. Quien lo aprueba es Bush, padre. Pero Clinton, que mi buen amigo Bill Clinton, yo lo considero amigo porque lo he conocido 2 o 3 veces, pero es tremenda persona, es una persona demasiado educada, pero a la vez charming. Clinton dijo, nosotros necesitamos buscar cómo la economía prospera. It's the economy, stupid. Olvídate tú del proteccionismo. Y Clinton es quien mueve al Partido Demócrata otra vez al libre mercado. Y él apoya. Desde entonces, los demócratas son los globalistas más fuertes. Pero había un individuo en el Partido Republicano que decía, hay que volver al proteccionismo. Y era Pat Buchanan. Pat Buchanan fue el padre del nacionalismo populista. O sea, toda esta gente después, Tucker Carlson, Bannon, el mismo Trump, todos son Pat Buchanistas. Son Pat Buchanistas. O sea, son hijos de la ideología de Pat Buchanan, que fue el primero que no tuvo éxito, pero creó las bases para el proteccionismo que conocemos hoy, porque es un proteccionismo nacionalista, anti-inmigrante, porque los trabajadores sí, pero los trabajadores americanos, no los que vienen. ¿Y qué pasa? El Partido Demócrata se ha quedado, Jay, y esto es lo más preocupante para el Partido Demócrata, se ha quedado como un partido de las clases medias profesionales y de las élites universitarias y de ciertos sectores, quizás agrícolas, que le ha ido bien, pero se ha concentrado en las ciudades ricas, en las ciudades de la costa este, Massachusetts, digo, las ciudades y los estados, Massachusetts, Vermont, Nueva York y California. Y obviamente si llegas hasta Washington State, pero ha perdido todo lo que es el Rust Belt, ha perdido la capacidad de atraer al sur. Bueno, Florida ya no es un swing state. Todo el sur, Texas, Arizona, todo eso, la realidad es que, ¿por qué? Porque tú no puedes ser el Partido de los Trabajadores en lugares donde no hay trabajadores. O sea, tus votantes no son trabajadores. La mayoría de tus votantes son gente educada, gente que está en los servicios, estudiantes. ¿Qué pasa? Eso lo entendió Trump genialmente, porque aunque no les guste que use la palabra genial con Trump, políticamente tuvo claridad, le cogió el pulso al pueblo americano como ningún político le ha cogido el pulso. Él dijo, no, yo me muevo a un populismo nacionalista y yo soy quien voy a poner estas medidas proteccionistas. Y no solamente para proteger al trabajador, para proteger al capital americano y para generar dinero, porque no se te olvide que él dice, yo quiero poner estas tarifas porque esto genera billones y billones de pesos. ¿Para qué, señoras y señores? Pues para, entre otras cosas, bajar la deuda y hacer unos tax cuts, unos recortes contributivos que van a beneficiar a quién. Pues a los capitalistas, a sus oligarcas, No, esto es por la clase trabajadora. Yo dudo. Yo dudo. De hecho, estaba bromeando hoy, y eso es preocupante, pero lo vi en las redes. El propio presidente, que muchos amigos de él hicieron billones de pesos en el baja y sube de la bolsa, porque antes de que él fuera a anunciar, vendieron caro, esperaron que pasara el tirijala y ahora que volvió a subir, compraron. Hicieron un montón de chavos. ¿Tú y yo pudimos hacer eso? No, porque no sabía. No, ni tenemos la posibilidad de hacerlo, porque no tenemos esa capacidad de posicionamiento. Y no tenemos los chavos para eso para mover. No, además que el mercado se mueve según se va moviendo y los grandes, que son los que están con él, pues son los que pueden ganar reposicionándose en el mercado. Claro. Dicho eso, Carlos, para plantearte por último todo lo que hemos discutido, en este nuevo orden mundial, y de nuevo nuestro programa Nuevo Orden Mundial en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, todos los jueves,
Sale hoy. Sale hoy. Y por si Hoy. acaso, si quieren auspiciarnos, con mucho gusto, estamos más que bendecidos con eso. Pero sobre todo, suscríbanse al canal, nos ayudan un montón cuando lo hace Carlos. En este nuevo orden mundial hay otra cosa que yo creo que es importante puntualizar. Y es que es tan rápido todo lo que ocurre que la palabra del presidente cambia el mercado dramáticamente en un instante. Eso ya lleva pasando desde el libro Flash Boys y Michael Lewis habla de eso. Pero verlo en la práctica, ayer el mercado, Carlos, salió un rumor de que el presidente iba a paralizar las tarifas y el mercado, antier, subió dramáticamente de todo lo que había bajado y cuando la Casa Blanca dice, no, esto es falso, baja el mercado otra vez dramáticamente, todo para que un día después diga, es verdad, y vamos a paralizar las tarifas. Sí. Y el mercado sube y baja a niveles absurdos. Ahora mismo está colapsando el mercado otra vez después de que él tuvo el mejor día en décadas. O sea. Sí, ¿no? Y ahí hago esta mención porque yo soy bastante ignorante en cuanto a las inversiones del mercado, pero sí puedo notar algo que cualquiera con mirar las gráficas. Si usted sabe cuándo va a bajar y vende caro y espera que baje y luego vuelva a subir, pues usted sale bien porque liberó un dinero, lo vendió caro y luego compró barato. Y se beneficia de eso, pero eso solamente, pues se benefician quienes tienen inside information, que dicho sea de paso un delito, porque si tienes inside information por el privilegio de tener una posición, o pues por eso Martha Stewart fue presa. Sí. Pero eso es una cosa menor. Estamos hablando de que ahora mismo mucha gente respiró tranquilo y pues estamos esperando. Te tengo malas noticias. Ajá, ¿qué pasa? Para todos los que están haciendo insider trading, el presidente de Estados Unidos ya ha perdonado a mucha gente por hacer cosas parecidas a insider trading porque simplemente Trump con su poder de indulto te da patente de curso. Y eso es un nuevo orden mundial. Y te voy a añadir algo sobre el orden mundial. Y la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, determinó que este presidente tiene inmunidad ejecutiva para cualquier acto. Así que el que él diga o no diga, el hombre sale clean. He's clean as a whistle. Ayer, después de tomar esta decisión, Carlos, Truth Social publica, y con esto de verdad tenemos que cerrar. Truth Social dice, oye, qué buen momento para comprar acciones de Trump Corp. Y eso es un nuevo orden mundial. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.